Opinión Meridiana. Abierta a todos los venezolanos por Venevisión, tu canal independiente. Amigos, hoy en Opinión Meridiana recibimos la visita del vicepresidente del área económica, productiva y ministro de Industrias Intermedias, Ricardo Menéndez. Bienvenido como siempre. Sí, gracias. Bueno, 27 de febrero, han pasado 23 años. ¿Cuál es la reflexión? Además, cuando en perspectiva hay instituciones como el Ministerio Público que anuncian la profundización de investigaciones para retomar el caso en aras de la justicia, los derechos humanos. ¿Qué hay que decir? Mira, ahí probablemente hay que hacer una revisión y es oportuno. Si uno ve los dos momentos de corte de lo que fue el año 89 y lo que es la actualidad del año 2012, vemos todo lo que es ese recorrido y es importante que todos en función del ejercicio de la memoria veamos dónde estábamos en aquel 27 de febrero del año 89 y qué cosas han transcurrido hasta el momento. Podríamos decir que hay unos aspectos emblemáticos de lo que fue aquel 27 de febrero. Primero que nada, lo que es el engaño. Podríamos decir que es el primer aspecto, lo que es la decepción. De alguna forma había una visión, un esquema en lo que fue el ganar las segundas elecciones de entonces Carlos Andrés Pérez, y había toda una apuesta en función de cómo era el esquema de lo que significaba la supuesta bonanza del país en función de lo que había sido el primer proceso, el primer periodo de Carlos Andrés Pérez con lo que fue la nacionalización del petróleo. Pero resulta que con ese espejismo de lo que era supuestamente un resultado electoral, precisamente ocurre todo lo contrario en función de lo que era el esquema. En lugar de nacionalizaciones había privatizaciones, en lugar de lo que era un esquema desde el punto de vista de avanzada, desde el punto de vista de beneficios, desde el punto de vista popular, lo que había era exactamente lo contrario, sobre todo la aceptación de lo que era el esquema del Fondo Monetario Internacional. Ahí podríamos decir que hay una primera constante, lo que era el anuncio, el cómo nos disfrazábamos o cómo se disfrazaban precisamente en función de las campañas electorales y qué ocurría posteriormente en función de esas campañas electorales. Posteriormente lo que es el tema de la independencia y la soberanía, cómo era asumido los intereses del país en función del esquema internacional. Probablemente quienes nos escuchen hoy no recordemos del todo aquellas cosas que se dijeron en ese momento. Probablemente solamente recordamos lo que es una represión violenta, una represión enorme que existió durante buena parte, cada quien recordarlo. La gente que salió en Guarenas, Guatire, para trabajar en la ciudad de Caracas, sencillamente el pasaje que tenía para ir, ida y vuelta, sencillamente le alcanzaba para la ida. Eso era parte de la ruptura, del espejismo que ahí se planteaba. Y cuando se rompieron las vitrinas de cada una de las tiendas, cada una de las cosas, lo que había era un estallido, simplemente en función de los aspectos sociales. Mira, someterse a un programa bajo supervisión del Fondo Monetario Internacional, primera medida que se aprobó en aquel momento por Carlos Andrés Pérez. Eso evidentemente es entrega de soberanía. Liberación de tasas de interés activas y pasivas. ¿Cómo olvidar, por ejemplo, que precisamente en la década del 90 hubo tasas de interés que llegaron al 80% en términos de tasas de interés, que empezaron toda aquella onda de lo que fue los créditos balón, los créditos doble indexados, todo un aspecto que llegó a estrangular y prácticamente que asfixiar lo que fue la clase media, sin hablar de lo que es los estratos populares. Es decir, toda una asfixia en función del modelo liberal que llevó prácticamente a estrangular al máximo a cada una de las personas. Estos aspectos incluso nosotros los vemos cuando hacemos el recorrido de lo que es, por ejemplo, el tema de la pobreza. Si nosotros, por ejemplo, vemos esta gráfica, vemos cómo existían unos picos enormes de casi 70% de pobreza extrema, precisamente en lo que fue esa década neoliberal. Incluso ahí, no solamente Carlos Andrés Pérez, sino lo que vino posteriormente con el gobierno de Caldera. Y eso se refleja en las tasas de inflación, en las tasas de interés que existía, en todo lo que fue un estrangulamiento de lo que era la clase media. Nosotros lo que hemos tenido, el desarrollo de lo que estos primeros 13 años, de lo que es un proceso de cambio en nuestro país, vemos cómo la inequidad entre cada uno de los grupos ha venido en franco descenso. Es decir, que tiende a una mejora de lo que es la distribución del ingreso, pero no solamente una mejora en términos de lo que es la distribución del ingreso, sino que un fortalecimiento de la clase media. Esto es un aspecto sumamente importante en estos 13 años de revolución, estos 13 años de gobierno del presidente Chávez. Se ha mejorado lo que es el nivel de ingreso de los estratos populares, pero se ha ensanchado lo que es la clase media en nuestro país. Estos son aspectos que de alguna manera dan al traste con lo que era precisamente aquellas políticas que estaban en aquel 27 de febrero. Unificación cambiaria con eliminación de tasa de cambio preferencial, determinación de la tasa de cambio en el mercado libre de divisas, liberar los precios de los productos correspondientes a la cesta básica, es un aspecto profundamente sensible, como por ejemplo comparar la liberación de los precios de la cesta básica, como por ejemplo hoy tenemos, después incluso de lo que fue el sabotaje y el golpe de Estado, tenemos un Mercal y un Pedeval, que en el caso de Mercal sigue vendiendo por debajo de lo que son los precios regulados. Es un aspecto que de alguna manera nos tiene que motivar a la reflexión de la diferencia que ha transcurrido de aquel momento a lo que es el presente. Incremento de las tarifas de los principales servicios públicos, agua, teléfono, gas doméstico, transporte y otros servicios. ¿Cuál es el tema central que valdría la pena rescatar y reforzar de lo que es aquel 27 de febrero?
una oferta desde el punto de vista electoral que era acudir a campañas electorales disfrazados. Hoy en el presente, lamentablemente, tenemos una situación parecida. Vienen momentos electorales, la gente se disfraza vinculada a un proceso electoral, se mimetizan en función de lo que es una oferta, un paquete desde el punto de vista electoral, se habla de progreso, se habla de una cantidad de cosas y posteriormente sabemos qué es lo que está como el punto de vista de lo que es analogías, desde el punto de vista de medidas económicas. Tenemos además de lo que era ese punto todo un desglose de aspectos de medidas económicas que eran de afectación profunda al tema de lo popular, al tema de la organización, al tema de las clases medias. Y posteriormente todo lo que fue el recorrido de esa década neoliberal que dejó daños profundos en función de lo que es nuestra economía. Nosotros, por ejemplo, podríamos pensar y analizarlo, porque se habla mucho y además con muy poca seriedad de aspectos vinculados a lo que es el análisis incluso de series econométricas, de lo que es las variables desde el punto de vista del número de empresas existentes en el país, de lo que es la relación de las series económicas. Y si nosotros hiciéramos la revisión de lo que fue la década del 80, la década del 90 y lo que es la década del año 2000, vemos como hay quiebres en cada una de esas décadas. Lamentablemente, en el año 83, para ser exactos, hay un quiebre negativo de lo que son nuestras series económicas. En el año 92, otro quiebre negativo. Cuando empiezan a existir quiebres positivos, son precisamente en la década del 2000. Nosotros incluso veíamos algunos datos vinculados al Censo General de Población y Habitantes de nuestro país, que publicaba el Instituto Nacional de Estadística el viernes pasado, y veíamos algunas cifras que llamaban profundamente la atención, sobre todo desde el punto de vista del aspecto positivo que se empieza a vislumbrar en algunas de estas variables. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el incremento de valores vinculados a lo que es servicios en cada uno de los hogares, lo que tendría que ver, por ejemplo, con el servicio de telecomunicaciones, por ejemplo, que son otros aspectos que van cambiando. Y solamente para que tengamos alguna comparación, nosotros aquí podríamos ver, por ejemplo, lo que está en azul es el resultado del censo 2001. En el rojo está el resultado del censo 2011. Y ahí uno empieza a ver cómo las barras empiezan a moverse en sentido positivo. Es decir, por ejemplo, acceso a internet, computadoras, televisión por cable, telefonía fija en cada uno de los hogares, y ves cómo empieza a moverse toda una serie de barras. Es decir, que empieza a haber una modificación en sentido positivo de lo que son los niveles de vida de nuestra población. Eso ha ocurrido durante estos 13 años, es parte de lo que es la contrastación con el modelo que estaba preexistente. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso, dentro de esas variables sociales que pueden llegar a un gran dinamismo, en los 13 años de gobierno del presidente Chávez, ¿qué aspectos están allí latentes para la reivindicación social? Las voces de esa sociedad que se manifestó en tales términos hace 23 años, ¿qué pueden estar pidiendo todavía en el día de hoy? Y vamos a revisar un poco cómo marcha todo este proceso de inscripción ya cubierta la segunda oleada de la gran misión Saber y Trabajo. Regresaremos.